Amigos, espero que estén teniendo un excelente día hoy, siendo martes 28 de octubre. Y es que los panistas el día de ayer en sesiones de comisiones en la Cámara de Diputados, en los puntos constitucionales, los panistas están vueltos locos. A mí solamente se me genera una pregunta. ¿Por qué ponerse como energúmenos? ¿Por qué defender a capa y espada? Porque no se está protegiendo a capa y espada los derechos de los trabajadores de la Suprema Corte, no a la gente que está haciendo su paro, no. Se están protegiendo los beneficios de las altas esferas, como ya hemos hablado en innumerables ocasiones, pero eso no es todo. El tema primordial acá es cómo los panistas se tiran al suelo para proteger los lujos que tiene la Suprema Corte. Y sobre todo, estar diciendo que la mayoría de procesos en la Cámara de Diputados se está haciendo de manera muy rápida. ¿Y cuál es la prisa? Quiero que escuchemos, por favor, a la diputada del PAN, la diputada Paulina Rubio, de Acción Nacional, defendiendo, pero sobre todo, me agrada mucho cuando diputados de Morena le dicen, a ver, Paulina, vamos a entablar las cosas. ¿Cuál es la necesidad de proteger tanto al ministros o a los ministros? Alcántara, ya vimos la acción de inconstitucionalidad que está haciendo para decir, sí, sí se pueden elegir magistrados y jueces, pero vamos a inhabilitar otras cosas. Ellos no tienen esa facultad, para empezar. Y quiero que escuchen cómo se pone ahorita aquí la Paulina, la diputada del PAN, y de qué manera le meten un alto. Donde creen que nadie en una deidad. Gracias, secretaria, presidente. Pues muy indignados por Acteal y por pasta de conchos, pero no veo indignación por los últimos acontecimientos y matanzas de la Guardia Nacional. Ojalá fueran congruentes con eso. Miren, diputadas y diputados, está claro que aquí hay dos clases de diputados, efectivamente. Los que quieren acabar con el derecho del ciudadano de defenderse de los abusos constitucionales que haga Morena, y sí, por ellos votaron 36 millones, pero existen 98 millones en el padrón electoral. Eso quiere decir que 68 al menos no votaron por esto, porque a nadie le dijeron que en la boleta venía que por favor desaparecieran su derecho a poder defenderse de actos de autoridad. Por eso es falso este discurso en el que dicen ustedes, donde se creen una deidad, donde creen que nadie debe ni puede reconvenirlos, porque los que se creen dueños de México son ustedes, porque el pueblo de México no les dio la autoridad para acabar con este tipo de controles en la Constitución. Ustedes no quieren que impere la supremacía constitucional. Ustedes quieren que impere la supremacía del partido Morena. Hay que decirle a las y los ciudadanos que lo que hoy van a aprobar es eliminar la posibilidad de que los mexicanos se defiendan de reformas constitucionales que ustedes hagan. ¿Y quién puede reformar en estos momentos la Constitución? Ustedes. ¿Y a quién se va a poder defender de lo que ustedes hagan? Nadie. Pero ni siquiera los ciudadanos con el juicio de amparo, pero ni siquiera los gobernadores de las controversias constitucionales, pero ni siquiera los partidos políticos con las acciones de inconstitucionalidad, ni siquiera las minorías en el Congreso también con las acciones de inconstitucionalidad. Y miren, la retroactividad es burda. Yo creo que a todos nos enseñaron en la primera clase de derecho que tuvimos en la secundaria que ninguna reforma que fuera en contra de tu derecho podía ser retroactiva. Si ustedes se inventan aquí un segundo transitorio para decir que esta reforma va a aplicar con lo que ya va en curso, es decir, que a quien ya interpuso estos instrumentos, pues ya no le va a servir absolutamente de nada. Fíjense bien la voracidad de esta reforma. Porque miren, estas implicaciones de esta reforma, con las implicaciones de esta reforma, ustedes aceptan, número uno, que sí se puede hoy en día. Y la urgencia es esa, porque saben que la Corte se va a pronunciar y hoy saben que tiene facultades para hacerlo. Entonces, les surge sacarla en fast track y que sea retroactiva para que entonces esto no proceda. Entonces, implícitamente ustedes están aceptando que lo que hace la Corte sí lo puede hacer. Y ustedes mismos dicen en su argumento de varias diputadas y diputados, no El programa. procede ningún medio de control para la Constitución. Ese es el problema. Eso es lo que nos preocupa.
Imagínense, lo que están aprobando hoy es que Morena no tenga ningún control, que ningún poder pueda controlar esta vorágine, esta voracidad con la que están deformando la Constitución. Efectivamente, eso es lo que nos preocupa. Y no nos vengan con que la concesión de no reformar el primero constitucional es suficiente, ¿eh? Porque el peligro es el mismo. Los 3 artículos que reforman inclusive generan una antinomia constitucional. Porque, miren, vamos a leer textualmente lo que dice su reforma en el 107. Y el 107 lo que reforman es, le aumentan, no procederá el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución. ¿Y quién interpone el juicio de amparo? Pues los ciudadanos y las ciudadanas. Pero vamos a decirle a los mexicanos y mexicanas que es un juicio de amparo. Pues el juicio de amparo es un control constitucional cuyo objetivo es asegurar la protección y garantía de los derechos humanos. Por tanto, entonces, lo que ustedes hacen es que hoy ya no proceda ese medio de control si a ustedes se les ocurre poder reformar la Constitución en contra de los derechos humanos. Y no me digan que los jueces van a aplicar el control. No, eso no va a suceder. Si ustedes están siendo capaces de destruir al país con una reforma desde la Constitución, no me vengan con que no van a perseguir al primer juez con su órgano inquisitorio que aprobaron además en la reforma al Poder Judicial. Bien valdría la pena que leyeran los argumentos del ministro González Alcántara, en donde habla de cómo sobrepasaron el pacto federal al aprobar la reforma al Poder Judicial, porque también vale la pena traerlo a colación a esto. El estado de indefensión en el que dejan a las y los estados, creo que los gobernadores de sus propios partidos deberían de estar muy preocupados, deberían de estar pegando el grito en el cielo, porque, por Dios, no van a poder ni chistar con lo que unos cuantos, ustedes, los que hoy están aquí en esta Cámara, decidan, porque son los únicos que van a tener esa supremacía constitucional. Los diputados de Morena, junto con los del Partido Verde y los del Partido del Trabajo. Y sí, también debieran estar preocupados esos partidos aliados, porque en una de esas se las aplican y no van a poder ni chistar para desaparecer. Así que por supuesto que el Partido Acción Nacional está en contra. Por supuesto que el Partido Acción Nacional aplica todas las técnicas regulatorias. Te voy a solicitar que concluya en virtud de que 2 minutos después de se le Un gusto, presidente. reloj, o sea, lleva 7 minutos. Concluyo, presidente. Efectivamente, el Partido Acción Nacional va a aplicar todas las tácticas dilatorias, todas las tácticas que sean necesarias para evitar que esta reforma constitucional se vote en contra de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Es increíble de qué manera defiende al Poder Judicial y al ministro este que quiere hacer la chicanada antes de irse. Pero respuestas, amigos, respuestas nunca van a faltar. El Senado. No va en el sentido de la Presidente, compañeras diputadas y diputados, vengo a fundamentar mi voto a favor del dictamen. Estaba yo pensando en dos cosas, nada más que como ya se puso interesante debate, pero dan ganas de entrarle a los temas de rigidez o flexibilidad de la Constitución, dan ganas de entrarle al tema del constituyente permanente, porque pues, son temas interesantes, de verdad, pero no me quiero desviar mucho, porque si no me va a dar tiempo. Van básicamente dos reflexiones muy importantes. La primera tiene que ver con el activismo judicial y la segunda, pues es hacernos una pregunta. Si puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampliarse a facultades legislativas amparado en sus funciones jurisdiccionales. Para contestar la primera reflexión que yo quiero hacer, saben, estamos viendo tiempos inéditos en México. Los vivimos desde la administración pasada, desde el sexenio pasado. Activismo judicial. Esto es un tema de verdad muy sonado, muy debatido en muchos países. En otras latitudes, el activismo judicial ha perjudicado de manera muy importante a los poderes del Estado, ha dañado la teoría de los pesos y contrapesos constitucionales, que por cierto no son del 17, son mucho más lejanos que el 17, diputado, con respeto. Pero bueno, finalmente el activismo judicial, que es la actividad política de los integrantes del Poder Judicial, es lo que estamos viviendo en nuestro país. Y de verdad que es lamentable porque no había sucedido. Es más, habíamos tenido mucho cuidado de no caer en el activismo judicial. Hay un dato histórico muy importante para detener el activismo judicial. Para los que somos estudiosos del derecho constitucional y de la historia constitucional, en su momento, el suplente o el sustituto del presidente de la República era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así llegó, por cierto, Benito Juárez por primera ocasión a la presidencia de la República. Nuestra historia constitucional evolucionó y evolucionó de tal manera que decidimos que no hubiera activismo judicial. Nuestro gran argumento es: no queremos a los jueces y a los ministros haciendo política. Esto ha cobrado vigencia en nuestros tiempos.
Son tiempos inéditos. Cuando éramos estudiantes de la Facultad de Derecho, nunca hubiéramos pensado que iba a haber este activismo judicial tan desbordado. Ya los ministros queriéndose volver políticos, todos unos ya se volvieron, ¿cierto? Se ha desatado completamente y hemos pervertido la función judicial. Hoy que se está buscando justamente acabar con el activismo judicial. Si no teníamos en la historia política de nuestro país tan claro qué era el activismo judicial, hoy lo tenemos. Hay activismo judicial en la actividad política y eso sí está dañando los pesos y contrapesos de los poderes en la teoría clásica constitucional, de los poderes del Estado. Por favor, entendamos que esta propuesta tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a parar el activismo político de los jueces? ¿Cómo vamos a parar el activismo político de los magistrados, de los ministros? Por cierto, no de todos, también hay que aclararlo y decirlo en justa verdad, pero de aquellos que sí están optando por carreras políticas. Bueno, pues arropando nuestras facultades legislativas y diciéndole al Poder Judicial que su función es absolutamente jurisdiccional y no puede ser legislativa y no debe ser legislativa. Segundo punto, ¿puede la Suprema Corte, utilizando su función jurisdiccional, empezar a ejercer facultades legislativas? La respuesta es clara, no. ¿Cuál es el espíritu de esta reforma? Es justamente eso, es detenerlos. La verdad, yo he escuchado ya cosas de risa, están estableciendo una estructura. No, estamos entendiendo que vamos a buscar hacer una constitución mucho más rígida, de tal manera que sea justamente el electorado mexicano, no los 120 millones que habla, porque no todo total, un tema de ciudadanía y otras cosas, errores semánticos que de repente se tienen en el debate, porque dividen 120 millones, pero ya no quiero entrar a eso. Lo importante es, a ver, vamos a permitir que la Suprema Corte de Justicia legisle y en materia constitucional, para mí la respuesta es ese es el objetivo simple y sencillo de esta reforma. Miren, también hay diputados que no saben, no quieren saber, se quieren enterar, que hay un debate interno al interior del grupo parlamentario de Morena. Desde luego que cuando nosotros conocimos lo que se estaba discutiendo en el Senado, muchos nos acercamos al coordinador, empezamos a platicar con él, se hicieron las consultas necesarias y bueno, con la sensibilidad e inteligencia del coordinador, inmediatamente cachó, le hicimos unas tarjetas varios de nosotros y evidentemente buscó a los colegisladores del Senado para detener el tema del artículo 1 Constitución. Entonces, para todos los compañeros que están preocupados por los derechos humanos, ya se me acabó mi tiempo, les digo de una manera muy sencilla, no hay reforma del artículo 1 Constitucional porque creemos en el control de la Convención. Punto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. No va en el sentido de la supremacía constitucional. Porque el 133 no forma parte de este dictamen. Mucho menos el tema de los derechos humanos, los fundamentales y las garantías que tiene la propia Constitución estén en riesgo, porque tampoco en ningún texto de la minuta se pretende modificar a texto constitucional que pongan en riesgo estos derechos. Dicho lo anterior, y para desmentir muchas imprecisiones que se han vertido en esta discusión, voy a permitirme hacer un pequeño recuento sobre artículos que están contenidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue constituida en 1917 con un antecedente de 1857 y el primero de 1824, como ya bien recordó el coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional. No hay opciones de debate. Pero es importante recordar el que nos tiene en esta discusión. Y la discusión son artículo 39 y el artículo 41, que tienen que ver con la soberanía del pueblo y de el cómo esta soberanía se ejerce a través de los poderes de la Unión, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y, sobre todo, algo que no se ha cumplido, que es un mandato constitucional del artículo 17, que es que cualquier persona en nuestro país tenga derecho a una justicia pronta, expedita, imparcial y de manera gratuita. Y esto es lo que hoy nos tiene en esta discusión, la constante invasión y la transgresión de las atribuciones y de las facultades del Poder Judicial Federal a la soberanía legislativa que tiene y sobre todo también al poder reformador que está emanado del artículo 135 de la Constitución del Congreso de la Unión. Esa es la verdadera discusión, porque parece que aquí algunas compañeras y compañeros tienen un poco de memoria selectiva. Acabo de escuchar que se alude al proyecto del ministro González Alcántara Carrancá,
que es, por cierto, la acción de inconstitucionalidad 164 de 2024, y en ese proyecto se menciona la acción de inconstitucionalidad 168 del 2017 y su acumulada, la 168 del 2007, donde se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, cuando les convenía en el 2017, aplicaban a su manera o a su favor las interpretaciones basadas en hermenéutica jurídica de lo que tenía que ver con las controversias constitucionales. Cuando ya no les conviene, porque también bien se ha dicho aquí que es un tema de la renovación sobre los cargos de las titularidades de los juzgados, las magistraturas y las 9 ponencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí es cuando ya no les conviene y quieren transgredir a través de mecanismos donde se le llama... Sigamos hablando sobre el tratar de corregirle lo que constitucionalmente es atribución del poder reformador del Congreso de la Unión. Y como me queda poco tiempo, quiero ser muy puntual sobre los verdaderos objetivos de esta minuta recibida por el Senado y el dictamen que estamos discutiendo, porque no se atenta contra control de convencionalidad y lo único que estamos haciendo es elevar a rango constitucional un texto de la ley de amparo, la fracción 23ª y la fracción primera del artículo 61, que si bien no es de manera textual, pero sí es fundamental, porque de manera textual, y lo voy a permitir decir, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el proyecto de dictamen dice no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Yo los invito a que elevemos el debate de este dictamen, que por supuesto es trascendente, pero que nos blinda a nosotros como el Congreso de la Unión de las decisiones que tenemos nosotros otorgadas y facultadas por la soberanía del pueblo de México a través del propio artículo 41 y del 39. Es cuanto, diputado presidente. La segunda ronda. Y es muy importante ver ese tema, amigos, porque el pueblo de México le dio a Morena y aliados el número para que puedan hacer este tipo de reformas. No es algo que la presidenta Sheinbaum se haya sacado de la manga diciendo, nos tenemos mayoría por error, vamos a hacer lo que se nos plazca. No, la mayoría se la dio el pueblo de México y ellos están con la narrativa de diciendo, en el país hay más de 130 millones de mexicanos y por ustedes solo votaron 36. Ajá, vamos a hacer las cuentas de cuántos votaron por el PAN, cuántos votaron por el PRI y cuántos votaron por el PRD. Es cierto, el PRD ya no importa, perdió el registro. Entonces, todos los argumentos que puede estar dando la oposición, amigos, son argumentos falsos, son argumentos huecos. Y esa es la realidad de la cual están tan ensartados ahorita, porque nunca se imaginaron que Morena y aliados iba a tener tan avallazadora maquinaria. Y no es la maquinaria del Estado, amigos. Son los senadores y diputados que están legislando y están haciendo su chamba para hacerle cumplir lo que pidió el pueblo de México. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.